Para muchísima gente, esta es la imagen definitiva de un mago. Un anciano, con sombrero puntiagudo, un bastón y esa mirada de haberlo visto absolutamente todo. Pero claro, detrás de esta figura tan icónica se esconde una historia muchísimo más antigua y ética de lo que nos imaginamos. Hoy vamos a desentrañar la verdadera historia de Gandalf. Esta es la idea que casi todos tenemos de él, ¿verdad? Un personaje sencillo, a veces un poco cascarrabias, pero con un poder inmenso. El guía que, de alguna manera, siempre aparece en el momento justo, cuando más falta hace. Y como todo ser que ha vivido miles de años, era conocido por un montón de nombres, y cada uno nos dice algo de cómo lo veían los distintos pueblos de la Tierra Media. Para los elfos, Mithrandir, el peregrino gris. Para los enanos, Zarkun, el hombre del bastón. Tantos nombres solo pueden apuntar a una cosa: su historia es mucho, mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Porque aquí está la clave. Gandalf no era un simple humano con poderes, ni de lejos. Su historia no empieza en la Tierra Media. Su historia empieza mucho antes. De hecho, empieza antes de que el propio mundo existiera. Para entenderlo del todo, vamos a seguir su increíble viaje, desde su origen como un espíritu cósmico, pasando por su misión, su tremendo sacrificio y su renacimiento, hasta convertirse en la pieza clave, en el salvador de la Tierra Media. Venga, pues vamos al principio de todo. Nuestra historia arranca en el amanecer de los tiempos, cuando el mundo era solo una idea y nuestro protagonista respondía a otro nombre: Olorin. Es que Gandalf no era humano, era un Maiar, o sea, uno de esos espíritus primordiales que ayudaron a darle forma al mundo. Y esto, ojo, lo coloca al mismo nivel que su futuro gran enemigo, Sauron. Sí, ambos eran de la misma especie, por así decirlo, seres de un poder casi divino. Y aquí, en esta diapositiva, está la esencia, el núcleo de su ser. Antes de ser un guerrero o un estratega, Olorin era el más sabio de los Maiar. Y fijaos bien, de la Vala Niena, la señora del duelo, aprendió las dos virtudes que lo iban a definir para siempre: la piedad y la paciencia. Quedaos con esto porque es crucial para entender todo lo que viene después. Durante miles de años, Olorin vivió tranquilamente en las tierras imperecederas. Pero, mientras tanto, en la Tierra Media, una vieja amenaza estaba resurgiendo. Y esto obligó a los poderes del mundo a tomar una decisión bastante drástica. Los Valar, los grandes guardianes del mundo, decidieron intervenir. Pero no directamente, no a lo bestia. Su plan era más sutil. Enviarían a 5 de los suyos, a 5 Maiar, para guiar y ayudar a los pueblos libres a plantar cara. Y aquí está, para mí, la clave de todo el personaje de Gandalf. Mientras otros, como Saruman, ansiaban el poder, él reconoció que la misión le venía grande, que temía a Sauron, y fue precisamente esa humildad, esa ausencia total de arrogancia, lo que lo convirtió en el candidato perfecto. No buscaba dominar, sino ayudar. Pero claro, la misión tenía letra pequeña, unas reglas muy estrictas. A estos 5 magos, que serían conocidos como los Istari, los iban a meter en cuerpos de ancianos. O sea, que serían vulnerables al dolor, al cansancio e incluso a la muerte. Y lo más importante, su poder estaría velado, limitado, para evitar la tentación de usarlo para dominar, de convertirse en aquello que habían jurado destruir. Al llegar a la Tierra Media, Gandalf era el que menos impresionaba, el más discreto. Pero Círdan, el elfo más sabio de los puertos, vio más allá y le entregó en secreto a Narya, el Anillo de Fuego, para ayudarle a encender los corazones de la gente. Un gesto que, por cierto, sembró la semilla de la envidia en Saruman desde el primer día. Y así empieza una vigilia que dura 2000 milenios. 2000 años en los que Gandalf el Gris se dedica a vagar por la Tierra Media, a observar, a aprender y a preparar el terreno para la confrontación que sabía que tarde o temprano llegaría. Y en todo ese tiempo no paró quieto. Fue el primero en sospechar que esa sombra en Dol Guldur era en realidad Sauron. Fue quien descubrió el valor oculto de los hobbits cuando nadie daba un duro por ellos. Y de una forma muy estratégica impulsó la misión de Erebor, sabiendo que un dragón aliado con Sauron sería una catástrofe. Movía las piezas del tablero, pero siempre en segundo plano. Y entonces, después de 2000 años de trabajo y planificación, todo pareció llegar a un final trágico en las profundidades de la Tierra. Llegó su prueba definitiva. El enemigo no era un grupo de orcos, era un Balrog, un demonio de fuego y sombra. O sea, otro Maiar como él, pero corrompido en la antigüedad. Un ser de un poder totalmente equiparable al suyo. Y en este momento absolutamente épico, Gandalf revela una parte de su verdadero ser. Ya no es solo un mago, se declara servidor del fuego secreto, un agente del poder creador del universo. Y con esas palabras, sabiendo lo que le iba a costar, se sacrifica por la compañía. Y aquí está lo más heavy. Su muerte no fue un fracaso.
fue la culminación de su sacrificio. Luchó contra el Balrog desde la cima más profunda hasta la cima más alta de la montaña y lo venció, pero el esfuerzo le costó la vida. Su cuerpo mortal murió. Parecía que la misión había fallado, pero el propio creador del universo, Eru Ilúvatar, intervino directamente y lo envió de vuelta. El ser que regresó ya no era el mismo. Fue enviado de vuelta, como él mismo dijo, hasta que mi tarea esté cumplida. Había nacido Gandalf el Blanco. Y esta tabla lo ilustra a la perfección. Si el gris era un susurro de consejo, el blanco era una declaración de guerra. Su poder ya no estaba velado, estaba a la vista de todos. Pasó de ser un inspirador a ser el general de las fuerzas de la luz, el único capaz de orquestar la defensa contra Sauron. Y sus acciones lo demuestran al instante. Libera al rey Theoden de la influencia de Saruman, devolviendo la esperanza a Rohan. Llega en el último momento para decidir la batalla del abismo de Helm. Se enfrenta cara a cara con su antiguo superior, Saruman, y le rompe la vara, lo despoja de su poder. Y por supuesto, organiza toda la defensa de Minas Tirith. En cada momento clave es la fuerza que inclina la balanza. Con cada una de estas acciones, Gandalf el Blanco se acerca al final, al cumplimiento de esa misión que le encomendaron hacía miles de años. Una misión que, como vamos a ver, solo él podía llevar a cabo. Y aquí vemos por qué fue único. De los 5 Istari que enviaron, Saruman fue corrompido por su propia soberbia. Radagast se perdió en su amor por la naturaleza y se olvidó de la gente. Y los magos azules, desaparecieron en el este. Solo Gandalf, solo él se mantuvo fiel a su tarea hasta el final. Al final, el espíritu que fue elegido precisamente porque le tenía miedo al poder, fue el único que pudo manejarlo sin corromperse. El viaje de Gandalf nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en la piedad, en la humildad y en esa sabiduría para saber cuándo actuar y cuándo simplemente hay que inspirar un poco de esperanza en los demás. A ver, es una de esas escenas que se te quedan grabadas, ¿verdad? De las más emotivas, un poco agridulces, de toda la historia de la fantasía. Gandalf con Frodo y Bilbo subiéndose a ese barco en los puertos grises, diciendo adiós para siempre a la Tierra Media. Pero, ¿qué significaba de verdad ese viaje? ¿Era un final o era más bien un regreso? Ojito, porque la respuesta puede que cambie la forma en que vemos a este personaje para siempre. Y es que, mirad, esta cita lo resume perfectamente. La partida desde los puertos grises no es el pistoletazo de salida para una nueva aventura. ¿Qué va? Es el cierre definitivo de toda una era, de una misión que, ojo, duró miles de años. Es, simple y llanamente, el punto y final. Vale, y para entender por qué este viaje fue un final tan rotundo, vamos a poner las cosas en contexto. Primero, repasemos los hechos, los datos clave de esa despedida. Es decir, ¿quién se fue exactamente y a dónde iban? Es que solo con ver los datos clave ya te haces una idea de la magnitud del momento. Porque no se iba solo Gandalf, para nada. Lo acompañaban figuras, cruciales. Los portadores del anillo, Frodo y Bilbo, y 2 de los líderes élficos más importantes que existen, Elrond y Galadriel. La fecha además es súper precisa, marcando el fin de una era. ¿Y el destino? El destino no era un sitio cualquiera. Iban a las míticas tierras imperecederas, un lugar que, en teoría, está fuera del alcance de los mortales. Claro, y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que genera toda la confusión en torno a esta escena. ¿Fue este viaje una especie de metáfora de la muerte? La pregunta es así, a bocajarro. Con toda esa solemnidad, esas lágrimas de Sam, de Merry, de Pippin, ¿de verdad estaban despidiendo a Gandalf en su viaje hacia el final? Pues la respuesta es simple y rotunda. No. Gandalf no murió en ese barco. Y ahora viene lo bueno, lo interesante de verdad, el porqué. O sea que tenemos que cambiar el chip por completo. Esa escena tan melancólica en el muelle, en realidad no es una despedida hacia la nada, hacia el vacío. Es todo lo contrario. Es el regreso triunfal de un ser inmortal a su verdadero hogar. Vamos a pensarlo de otra forma, una más mundana, si queréis. Aquello no era una procesión fúnebre, era el final de la jornada laboral más larga de la historia. Gandalf simplemente estaba fichando al salir para irse a casa, después de haber cumplido con su deber de una forma, excepcional. Y todo esto, claro, nos deja con una reflexión final. Si el final para un personaje tan importante es, en realidad, un regreso a su verdadera esencia, a su hogar, esto nos obliga a replantearnos las cosas. ¿Qué es de verdad un final? ¿Es siempre una conclusión o a veces es simplemente una vuelta al origen?